Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar al pueblo de nuestro Creador. Antes vamos a adorarlo, a glorificar su santo nombre. Adorémosle. Sí, sí. Bendito eres, Padre de la Gloria. Bendito, bendito eres. Bien, hermanos, vamos a seguir con la clase. Génesis capítulo 9. Vamos a leer del versículo 24 al 27. Por favor, como es costumbre, no cierre su Biblia. Porque aquí lo que enseño es palabra de Dios, no es un servicio como se hace en las iglesias, es un estudio. La palabra está en Génesis capítulo 9, versículo 24 al 27. Su santa palabra dice así: Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo: Mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Bendita es tu palabra, Señor. Bendita es tu palabra. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de explicar tu palabra. Gracias, Padre, porque en tu misericordia me llamaste. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar este tema que es bastante delicado. Amén. Este tema, queridos hermanos, lo he titulado La maldición de Canaán. Como una forma de introducción, hay varios asuntos relacionados con la maldición de Canaán e incluye también a sus dos hermanos, Sem y Jafet. Pero la esencia del pasaje es la maldición pronunciada sobre Canaán. En primer lugar, hermanos, dado que Cam fue quien llevó a cabo el acto pecaminoso, no fue Canaán, sino que aquí quien hizo todo es nada menos que Cam. Por lo tanto, ¿por qué la maldición de Canaán en vez de su padre Cam? ¿Por qué? Los que sostienen, y esto entiéndalo bien, los que sostienen que el acto de Cam tuvo que ver con la homosexualidad, dicen que Noé habló en conocimiento de que la perversión sexual está relacionada con la influencia paternal. Óigalo bien. Tanto que la perspectiva del ambiente como la debilidad inherente o heredada. De modo
que desde esa óptica, Noé, guiado por el Espíritu Santo, escogió a uno de los hijos de Cam, escogió a uno de ellos. ¿Para qué? Para descargar la culpa por aquel acto de perversión. Sí, hermanos. Sin embargo, hay otros que opinan, hay otros que creen que la maldición cayó no sobre Canaán, sino cayó sobre toda la familia de Cam. Es importante que lo miremos bien cuando sigamos este estudio, porque la fractura de la familia de Noé, mediante su acto de rebeldía, eso es lo que otros dicen. Sin embargo, hermanos, hay un tema de discusión que ha surgido respecto a esa maldición. Y ahora tenga cuidado, yo como maestro tengo que explicarlo, porque dice que es lo que el respecto a la maldición que le dijeron a Canaán está relacionada con un problema racial. Algunos afirman que esa maldición procede de la raza negra. Cuidado. Se alega que Dios maldijo a la descendencia de Cam, concretamente a la gente de la raza negra, con el propósito de que el hombre negro fuese relegado a la esclavitud o a la servidumbre social. Realmente, hermanos, para resolver esta incógnita es necesario adentrarse en otras cuestiones. Para comenzar, queridos hermanos, es importante observar que la maldición fue pronunciada sobre Canaán, no sobre Cam, su padre. O sea, que maldición de Noé no fue sobre uno de sus 4 hijos de Cam, ya que más adelante voy a explicar que Cam tuvo 4 hijos. Y eso lo explica el libro de Génesis capítulo 10, versículo 6. Y eso implicaría que el dominio posterior, de lo que voy a explicar luego en otras clases, posterior de Israel, sobre los cananeos hubiese cumplido esta profecía, de acuerdo al libro de Josué capítulo 9, versículo 23, o el libro Primera de Reyes capítulo 9, 21. Usted lo puede leer, estudiar. Recuerde que esto es un estudio. Usted entre, revise los textos y entonces nútrase de todo el conocimiento. Pero también, hermanos, se ha sugerido que Canaán es mencionado simplemente porque Noé deseaba enfatizar que la profecía se extendía a todos los hijos de Cam, incluyendo al menor del que estamos hablando. De acuerdo al profesor Morris, añade que la profecía se ha cumplido solo de una forma imperfecta, ya que ellos son de los fenicios y los ateos. Ambos son descendientes de Canaán. Ahora, fueron 2 de las grandes naciones. Sin embargo, fueron grandes naciones, aunque a la postre sufrieron el infortunio de la destrucción. Pero los descendientes y los otros 2 hermanos también sufrieron lo mismo. Por lo tanto, hermanos, el pecado de Cam, no de Canaán, lo que produjo esa maldición. Ahora, el problema puede verse, no es de fácil solución. Hay que entrar mucho más y posiblemente eso yo lo dé en un salón de clase. Es posible que la intención de Noé fuera que solo Canaán y sus descendencia estuviesen implicados en esta profecía. Pero debemos recordar, no obstante, que la promesa de Dios es bendecir a todas las naciones mediante la simiente de Abraham, que sería un descendiente de Sem, pues el Mesías procede de Abraham y este es descendencia de Sem.
De modo que todas las familias de la tierra serán benditas a través de la descendencia de Sem. Esto es, de ahí mismo viene el Mesías. Hay otras dos cosas que no debe pasarse por alto. Hay que mencionarlo, hermano, es necesario. Porque la profecía pronunciada por Noé tiene que ver con lo que ha de ocurrir, no con lo que Dios manda hacer los descendientes de Cam. Además, entienda usted que los descendientes de Cam incluyen no solo a las personas de la raza negra, sino también a otros pueblos camitas, o sea, de Cam, camitas. La historia registra que los pueblos camitas no han sufrido más servidumbre que otros pueblos. No. La maldición no ha afectado a Egipto, que es una parte que viene de los camitas. No ha afectado a Egipto, porque esta nación, sepa usted, que fue próspera por más de 1000 años. Además, fue un modelo de la civilización camita. En resumidas cuentas, hermanos, quizás sea mejor ver la profecía cumplida en la larga historia del sometimiento de los cananeos bajo Mesopotamia y Egipto, y especialmente Israel, ya que por ellos muchos de los cananeos conquistados fueron exterminados, los mataron a todos. Vea usted Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 20 y 21. Cuando yo le doy estas citas, por favor, estúdiala. Si la maldición cae particularmente sobre Canaán, entonces es claramente erróneo, entiéndalo bien, afirmar que cae sobre el pueblo negro de África y sus descendientes. En clases posteriores voy a explicar. Veamos Génesis 9:23. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Expliquemos un poco esto. A mí me llama la atención el hecho de que Noé, en primer lugar, alaba a Jehová, Dios diciendo, bendito sea el Dios de Sem. Es interesante esto. Esa es la traducción correcta de la frase del texto hebreo, que dice exactamente lo siguiente. Él también dijo, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem. Entonces tengamos presente, ya que el patriarca Noé, por lo tanto, expresaba una emotiva alabanza a Jehová produciendo por la grandeza y la bendición dada a Sem. Ahora, el uso de Yahvé, el nombre personal de Dios, como el guardián del pacto. Observe usted, apunta todo esto al hecho de que Sem ya guarda la relación pactada con Jehová y que su bendición ya hace completamente en esa relación. ¿Cómo? Mediante esa bendición doxológica, Noé pide que el Dios guardador del pacto sea reconocido y santificado como el autor de la vida y las victorias de Sem. Evidentemente, hermanos, Dios de manera soberana escogió a Sem para que fuese la simiente de la mujer y a través de él enviaría, sí, aquel que a la postre aplastaría la cabeza de la serpiente, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ahora, aquí hay una pregunta importante. ¿Cuál es la bendición de Sem? Aunque el texto de Génesis capítulo 9, 26 no lo dice de manera explícita, el contexto parece señalar que es a través de Sem que Dios
enviaría la más grande de todas las bendiciones a la humanidad. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, Dios manifestado en forma de hombre para proveer redención a todos los pecadores. La simiente de Sem, a través de Abraham, Isaac y Jacob, o Israel, y David, proporcionaría la victoria total y final sobre el pecado, la muerte y al mismo Satanás. Por otro lado, hermanos, los descendientes de Canaán, hijo de Cam, serán siervos de Sem y de su descendencia, según la Biblia. Los descendientes de Canaán serán tanto siervos de Sem como los de Jafet, los dos hermanos. En Génesis 9:25 aparece la frase siervos de siervos para sus hermanos. Aquí viene una palabra, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Para qué? Indicando que los descendientes de Canaán ocuparán una posición inferior y despreciable como esclavos de descendientes de Sem y Jafet, su hermano. Ahora, la idea es que las naciones cananeas servirían a las naciones semitas y jafitas. Observemos el capítulo 9, versículo 27, donde dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, el nombre de Jafet significa ampliar, significa agrandar. Este versículo en particular podría producirse así, que Dios agrande a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Ahora, observemos por otro lado, los descendientes de Jafet se han extendido a través de varios territorios, abarcando desde la India y toda Europa al hemisferio occidental. Entonces, ¿quién habita en las tiendas de Sem? Si ellos se han ido, ¿quiénes habitan? Hay quienes entienden que Dios es el sujeto y lo traducen y habite Dios en las tiendas de Sem. Hay una antigua tradición judía que le da ese mismo sentido. Sin embargo, el contexto da más apoyo a la postura de Jafet, que es el punto de un sujeto de oración. Al parecer, algo difícil que la habitación de Dios con Sem sea bendición de Jafet. Sin embargo, además de esto, el plural de las tiendas que él dice, parece sugerir que un grupo de gentes ha habitado en medio de Sem, pero solo un solo Dios. También si Dios hubiese sujeto de habitar, se esperaría el uso del nombre personal Dios, es decir, Jehová, como sujeto en el versículo 26. Sem, queridos hermanos, es sin duda la figura central de la profecía y Jafet ha de habitar en las tiendas de Sem. Realmente esto parece indicar que Jafet ha de compartir las bendiciones de Sem mediante una estrecha comunión, habitar en las tiendas de alguien. Esto denota esa idea, de acuerdo al Salmo 133:1. El significado pleno de esa idea puede verse en el Nuevo Testamento, mediante el llamado de Dios a los gentiles en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 43, o en el libro de los Romanos, capítulo 11,
versículos del 11 al 24. Y puede verlo también en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos 5 y 6. No debe perderse de vista que el plan soberano de Dios y su promesa es bendecir a todas las naciones mediante la simiente que procede de Sem y que pasará a través de Abraham, Isaac y Jacob y David. Esa simiente, hermanos, será el Mesías, nuestro Redentor, a quien Dios enviará cuando haya llegado el momento, cuando llegue el tiempo de su cumplimiento, de acuerdo al libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Sigamos viendo Génesis capítulo 29, capítulo 28 y 29. Dice, y vivió. Acá es una parte ya más triste. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Estos dos versículos que acabamos de leer concluyen la historia de Noé, que vivió 350 años después de terminado el diluvio, es decir, un total de 950 años. Solo Jafet, su hermano, vivió 962 años y Matusalén, que es el que más vivió, 969 años. Vivieron más que Noé, estos dos personajes. Ahora, en medio de este ambiente más corrupto, del ambiente más corrupto de la humanidad, en este ambiente vivió Noé. Sin embargo, se caracterizó por andar con Dios y fue un hombre pregonero de justicia. La epístola de los Hebreos dice que por su fe condenó al mundo. Vea usted Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por supuesto, hermanos, que Noé no fue un hombre perfecto, claro que no, pero sí un hombre de fe. Un hombre de fe. Si las genealogías de Génesis del capítulo 11 no contienen algunas lagunas, probablemente Noé vivió hasta que Abraham tuvo 58 años. También es posible que viviese hasta el tiempo de la dispersación de las naciones que se registra en el capítulo 11. En conclusión, hermanos, voy a resumirle todo el capítulo 9. Génesis capítulo 9 realmente contiene dos temas principales. Eso es lo que contiene. El primero de ellos se registra del capítulo 9, versículo 1 al 17, y trata del hecho por qué Dios, a través de Noé, Dios da a Noé un mandato similar al que le dio a Adán, en el Génesis capítulo 1, 28. Con Noé hay un nuevo comienzo. ¿Se acuerda del comienzo de Adán? Ahora hay comienzo que se le da para comenzar en este nuevo pacto que incluye la prohibición de comer sangre de animales. No se puede comer sangre de animales, por lo que tenía que uno drenar la sangre antes de comer la carne de los animales que se les permitan comer. Además, que se permitan, hermanos, de que usted tiene que saber que el hombre, la autoridad de Dios es que no maten al hombre. No matar al hombre, porque está derramando la sangre de un hombre que es hecho a la misma imagen de Dios. Dios va a pedir cuenta por esto. La razón de esta sentencia es, como le dije, Dios es hecho, o el hombre es hecho a la imagen de Dios.
Vea Génesis 9:6. También Dios dio a Noé una señal del pacto. Ya lo hemos visto, el arco iris, que simboliza el compromiso de Dios con los habitantes después del diluvio. La segunda parte de este capítulo 9 abarca del capítulo 9, versículos 18 al 29, y contiene el oráculo de Noé, la maldición de Canaán y la promesa de bendición para Sem y Jafet. Luego veremos si realmente fue cierto. Vamos a seguir estudiando y vamos a ver si realmente fue cierto todo esto. Noé, el justo y recto hombre de Dios, tropezó. Sí, hermanos, como muchos tropiezan. Y cayó cuando se embriagó y se acostó desnudo en su tienda. Su hijo menor, Cam, se burló de la desnudez de su padre, y Noé pronunció una maldición sobre Canaán, uno de los hijos menores de Cam. Aunque no hubo ningún acto de homosexualismo, en la acción de Cam tuvo una ofensa, una burla hacia su padre. Eso da lugar a una maldición pronunciada por Noé, que era un medio de ver la voluntad de Jehová, que era ejecutada en juicio divino sobre cualquiera que profane lo sagrado. Los descendientes de Cam fueron condenados a ser siervos de siervos a sus hermanos. Ahora, tengan cuidado en esto, porque se acuerda de que hablamos de la maldición de ver que era por el pecado que había cometido venir la raza negra. Deseche todo eso. Debe ser rechazado, porque no se ajusta ni a la exégesis ni a la historia. No es eso, no es así. Finalmente Dios bendijo a Sem y a Jafet. Sem fue escogido por Dios para enviar a través de su descendencia al que sería la simiente de la mujer, que aplastaría de una vez y por todas la cabeza de la serpiente, que nos habla Génesis capítulo 3, versículo 15. Jafet sería bendecido por su comunión con Sem, al habitar en la tienda de Sem, una señal de íntima comunión. Noé vivió una larga vida, solo superado por Jafet y Matusalén. Ahora, esto entiéndalo también. Es probable, y se lo estoy repitiendo, es probable que Noé viviese hasta el tiempo de la dispersación de las naciones. ¿Cuándo fue esto? Lo vamos a ver en el capítulo 11 de Génesis, sobre la Torre de Babel. Mientras tanto, sigamos estudiando con esmero, porque a través del estudio usted conoce mejor al Creador. Usted conoce los caminos misteriosos. Estudie. Este consejo le doy. No solamente estudie la palabra, viva la palabra y enseñe la palabra. Bendiciones.